¿Qué más, compañeros? Nuevamente con un reto de este ciclo 2 en Java. Vamos a trabajar entonces el reto de la empresa textil. El objetivo de este reto es que el estudiante reconozca y aplique los elementos básicos del paradigma de la programación orientada a objetos en un escenario extraído de la cotidianidad. Bueno, el contexto. Una pequeña empresa textil cuenta con tres empleados. Ellos son, entonces el empleado del ID 1 es Ada, nombre Ada. Trabaja 3 horas extras al mes, tiene auxilio de transporte y tiene un salario mensual de 980.000. El empleado con el ID 2, Laura, tiene 2 horas extras laboradas en el mes. eh, es acreedora al auxilio de transporte y tiene un salario mensual de 1.050.000. El usuario con ID 3, Carmen, tiene 5 horas extras laboradas en el mes, también cuenta con auxilio de transporte y tiene un sueldo de 1.085.000 pesos mensuales. Entonces, nota, tome los siguientes registros para ubicar el correcto funcionamiento de su implementación. Una buena forma de ver a los empleados de esta empresa es extrayendo sus propiedades por medio de un diagrama OML. Dicha representación se vería de la siguiente manera. Entonces, el diagrama como de clases de OML, donde nos dice pues que la clase empleado cuenta con las variables o los datos miembros los siguientes: ID, un tipo de dato ID de tipo entero, o un dato llamado nombre tipo string, las horas extra que son de tipo entero, auxilio de transporte va a ser una variable tipo boolean y el salario va a ser una variable tipo entero. Y tiene a su vez los siguientes métodos: el método empleado, que sería el constructor, ya que se llama igual que la clase. Entonces sería el que nos ayudaría para, una vez se instancia el objeto, nos construye el objeto. Va a recibir como parámetros, entonces una variable tipo string, la llamaremos nombre, una variable tipo entero, llamaremos horas extra, eh, la variable tipo boolean para auxilio de transporte y una variable tipo entero que llamaremos salario. Serían como entonces los parámetros para acceder al método empleado. Y otro método que vamos a llamar liquidar nómina quincenal, que va a recibir un array list de tipo empleado, una lista de empleados de la clase empleado. Entonces, una lista de empleados y va a devolver un array, una lista de arreglo de tipo doble, valores doble. Listo. Entonces, el reto, nos piden que, siguiendo el paradigma de la programación orientada a objetos, implemente el método liquidar nómina quincenal de la clase empleado. Este método recibirá como parámetro una lista de los empleados, va a recibir una lista de los empleados de la empresa y retornará una lista con los valores de las nóminas quincenales de cada empleado. Entonces retorna aquí un valor con la lista de las nóminas de cada empleado. De estar vacía la lista de empleados, el método retornará un vector vacío. ¿Listo? Entonces, para hallar el valor de la nómina se debe obtener en primer lugar el valor a pagar por las horas extras trabajadas por cada empleado. El valor de una hora de trabajo se calcula así. O sea, el valor de la hora de trabajo se calcula el salario que nos dan como salario mensual, que lo podemos capturar, y lo vamos a dividir entre las horas laboradas en el mes. Tenga presente que la jornada diaria son de 8 horas y los meses de trabajo se componen de 30 días. O sea que si labora 8 horas por día y son 30 días, pues entonces aquí habría que dividir por 8 por 30, sería 240. Entonces el valor de la hora sería el salario del mes dividido 240. ¿Listo? Una vez se obtiene el valor anterior, una vez se obtiene el valor de la hora, se procede con el cálculo de la quincena. Para ello se suman todos los conceptos que conforman el total de los ingresos devengados: salario, horas extra, auxilio de transporte, y se restan los porcentajes correspondientes a salud y pensión. Hay que tener en cuenta que todos estos datos, salario, las horas extras y el auxilio de transporte, nos lo están dando eh, el valor mensual. ¿Listo? Lo que habría que hacer es hacer el cálculo de todo eso y una vez tengamos todo dividimos por 2 para hallar el valor de la quincena. ¿Listo?
Entonces todos los conceptos de los ingresos devengados, salarios, horas extra, auxilio de transporte y se restan los porcentajes correspondientes a salud y pensión. Nota, el concepto de auxilio de transporte corresponde a 106.454 pesos mensuales y se liquida proporcional al periodo de pago. Por otro lado, los porcentajes de salud y pensión equivalen cada uno al 4% del total de vengado, excluyendo el auxilio de transporte. O sea que este sería el 4% de salud y 4% de pensión, sería un 8% el resultado de sumar el salario más el valor recibido por las horas extras trabajadas. No se tiene en cuenta lo correspondiente al auxilio de transporte. Se le saca el 8% a eso y eso se le restaría entonces ya al final a la ecuación. Entonces estos conceptos de seguridad social se deducirán en su totalidad en la primera quincena. Bueno, un ejemplo de la estructura del código de la solución a desarrollar se muestra en la siguiente imagen. Listo, entonces este sería como la clase, la firma de la clase que debemos entregar. Obviamente pues habría que desarrollar los métodos. Entonces la clase va a ser public, se va a llamar empleado con la E mayúscula, va a tener los datos miembro, las variables private, definidas como private, entonces el ID que es de tipo entero, el nombre que es tipo string, horas extras que es de tipo entero, auxilio transporte que es boolean y es un valor boolean verdadero o falso, true o false, y un entero llamado salario. ¿Cierto? Debemos tener en cuenta pues que los nombres como significan deben ser igual, o sea, el ID en minúscula, nombre en minúscula, horas extra, entonces sabemos que aquí la E va a ser en mayúscula, auxilio transporte, la T en mayúscula, salario minúscula, listo. Lo mismo para el nombre de los métodos, entonces el método empleado va a ser de tipo, va a ser public y va a recibir los parámetros string, horas extra, auxilio transporte y salario del tipo correspondiente que indican acá. Nombre va a ser string, horas extra entero, auxilio de transporte boolean y salario en tipo entero. Y el otro método también va a ser public static, va a ser entonces, va a devolver una lista de valores dobles y va a llamar liquidar nómina quincenal y va a recibir como parámetros entonces una lista de empleados. Casos de prueba, entonces nos van a dar estos datos. Al momento de que vamos a ejecutar, vamos a ingresar estos datos y debemos recibir estos valores. Listo. Entonces nos dice pues que los puntos a tener en cuenta en la entrega se debe subir a la plataforma un archivo con el nombre exacto llamado empleado.java. Este nombre debe respetarse, dado que si no se nombra de dicha manera no se tendrá en cuenta para la calificación del reto. Y el punto 2, importante, los métodos deben llamarse exactamente igual a como se muestra en el ejemplo de la estructura del código. Listo, entonces vamos a proceder a mirar entonces la codificación. Va a ir a NetBeans para que miremos. Primero vamos a ver entonces en una hoja de Excel cómo se realizarían los cálculos para encontrar entonces los valores de la nómina quincenal de cada uno de los empleados. Tenemos entonces los datos que nos dan que para el empleado 1, la ID 1, Ana, tiene 3 horas extras laboradas en el mes, si recibe auxilio de transporte y el salario mensual sería 980.000 pesos. Entonces, para calcular el valor de la hora de Ana, entonces lo que hacemos es simplemente coger esta celda, la E3, y la dividimos por 240. ¿Por qué por 240? Porque hemos dicho que la hora 30 días al mes y a la hora 8 horas por día, serían 240 horas en el mes. Dividimos el salario mensual por el total de las horas laboradas mensual, que serán 240, y nos da el valor de la hora. Listo. Una vez obtenido el valor de la hora, simplemente multiplicamos ese valor por la cantidad de horas extras, lo que nos da entonces F3 por C3, que es la cantidad de horas extras, nos da el valor total correspondiente a las horas extras. Listo, como si recibe auxilio de transporte, entonces en el mes corresponde a 106.454, eso nos lo dan en los datos del ejercicio. Los ingresos mensuales entonces serían ¿qué? Sería lo que es
valor total del salario mensual más el total de las horas extras más el auxilio de transporte de mes. Esto sería como los ingresos totales, pero recordemos que para sacar lo correspondiente a salud y pensión debemos calcularlo sin el auxilio de transporte. Entonces aquí tengo otra columna que es la J, donde tengo ingresos mensuales sin auxilio de transporte. Ahí que hacemos, solo sumamos la E3 que corresponde al salario mensual más la G3 que corresponde a las horas extras. Con este dato ya le podemos sacar el 8% para saber qué es lo que debemos descontar por salud y pensión, porque es 4 de salud y 4 de pensión, sería el 8%. Entonces a este dato simplemente lo multiplicamos por 0.08 que corresponde al 8%. Entonces a J3 lo multiplicamos por 0.08 y nos da 79.380. Esto sería lo que habría que restar. Entonces ya para hacer el cálculo de la nómina quincenal, porque todos estos datos que hemos obtenido acá son mensuales, lo que hacemos es eh, obtenemos el valor de los ingresos mensuales, que serían la I3 menos lo correspondiente a salud y pensión, que es la K3. A eso se le resta y a esa resta se le divide por 2 para hallar la quincena, porque si no hallaríamos lo correspondiente al valor mensual, a la liquidación mensual. Pero como vamos a hacer es una quincena, pagamos entonces, lo dividimos en 2. Eso nos da entonces un total de 509.962, que si vemos en el ejemplo, es lo que nos corresponde para el primer empleado, ¿cierto? 509.662, qué pena. 509.662 nos corresponde entonces a este valor. Para el segundo empleado, que es Laura, tenemos pues los datos de horas estas dos, que si recibe auxilio de transporte, que el salario mensual es 1.050.000, lo que nos da entonces lo mismo, dividimos ese valor sobre 240, nos da un valor de hora de 4.375, un poquito más que el primero, para un total de 8.750 pesos recibidos por 2 horas extras mensuales. También recibe auxilio de transporte, entonces los ingresos mensuales totales serían la suma de esos tres. Los ingresos sin auxilio de transporte sería entonces solo la suma de el salario mensual 1.050.000 más 8.750. Lo que hay que descontar entonces sería 84.700 correspondiente al 8% de este valor, y ya nos daría entonces la liquidación quincenal de 540.252, que en el ejemplo nos dicen 540.252, y lo mismo para el tercer empleado, que es Carmen. Entonces tendríamos un total de 562.724. Aquí nos da 562.724.9167, lo que nos indica que se está sacando solo la parte entera. Listo. En NetBeans lo primero que vamos a hacer entonces es crear nuestro proyecto. Yo lo llamé liquidar. Vamos entonces a File, New Project. Seleccionamos Java with Ant, Java Application. Le damos Next. Le damos el nombre del proyecto. Yo lo llamé liquidar. Y vemos pues que como está seleccionada la palomita de crear main class, él nos va a crear el método principal en esta clase, en liquidar. Listo. Esta clase pues no la tenemos que enviar, simplemente la utilizamos para interactuar con nuestro clase empleado. Entonces una vez tengamos nuestro proyecto creado con nuestra clase principal, liquidar, vamos a proceder a crear otra clase. Nos paramos sobre la carpetica del paquete liquidar, ustedes lo llamarán como quieran el proyecto, y vamos a darle clic en nuevo Java Class. Y ahí en el nombre que nos va a solicitar le vamos a dar exactamente empleado con E mayúscula, ¿sí? Porque así es como nos dicen que debe llamarse nuestra clase. Y le damos a dar finish y ya nos la creará ahí mismo en nuestro paquete liquidar. Yo no lo voy a crear porque yo ya la tengo creada. Ya me aparece el aviso, simplemente lo doy cancel y procedemos entonces a crearla. Una vez tengamos creada nuestra plantilla de la clase, procedemos entonces a llenarla creando o agregándole los variables que nos solicitan el documento y los métodos tal cual pues como están definidos en el documento de requisitos.
Entonces aquí vemos pues que definí entonces las mismas variables con los mismos tipos y los mismos modificadores de acceso. Listo, para los métodos también tenemos entonces la misma definición que nos solicitan. Tenemos aquí el método empleado que, como se llama igual que la clase, sería un constructor y nos recibe entonces como parámetros nombre de tipo string, horas extra de tipo entero, auxilio transporte de tipo boolean y salario de tipo entero. ¿Sí? Esto sería como la comunicación desde el exterior para poder asignarles un valor a las variables de la clase, ya que como están definidas como modificador de acceso, con el modificador de acceso private, no pueden ser accedidas directamente desde una clase diferente a empleado. Por eso entonces solo serían accedidas desde el constructor cuando vamos a instanciar el objeto y le pasamos los valores para que se llenen directamente. Listo. Este sería entonces el método de empleado y el siguiente método sería el de liquidar nómina quincenal, que como vemos devuelve un array list de valores doble y recibe como parámetro de entrada un array list de tipo empleados. Listo, este es el que nos va a hacer entonces ya el cálculo de de la nómina dentro de este método. Entonces definimos una variable tipo ArrayList doble, que es donde vamos a ir agregando la nómina calculada de cada empleado. La instanciamos un nuevo ArrayList doble y aquí definimos esta primera condición cuando ingresamos es si recibimos una lista de empleados nula, entonces lo que simplemente vamos a retornar es un valor null. Porque esto para dar pues como validar el caso de prueba número uno. Listo. Cuando vamos a validar entonces el siguiente caso sería entonces cuando es diferente de null, entonces se mete por el else y lo que vamos a hacer entonces es recorrer desde 0 hasta menor al tamaño de la lista que recibimos de empleados y vamos a definir entonces una variable subtotal donde voy a almacenar el cálculo de la nómina de quincenal de cada empleado. La definimos como doble y la inicializamos en 0. Otra variable valor hora, que es la que va a hacer es guardar el valor de la hora como cálculo de. Obtenemos lo que tenga el objeto i, o sea, el empleado en la posición de la lista i, lo que tengan en la variable salario y lo dividimos por 240 porque esas son las horas trabajadas al mes, entonces eso nos da el valor de la hora. Obteniendo ya el valor de la hora podemos calcular cuánto va a recibir por las horas extras trabajadas al mes. Simplemente multiplicamos el valor de la hora por la cantidad de horas extras. Si miramos entonces accedemos a ese valor simplemente con el nombre de la lista o la variable .get. El método get me obtiene entonces el elemento i de esta lista, o sea, el empleado en la posición y con este punto, nombre de la variable, accedo entonces a la hora extra de ese empleado. Lo multiplico por el valor de la hora, la cantidad de horas extras por el valor de la hora extra de ese trabajador y eso nos da entonces el valor de horas extras que va a recibir por haber laborado dichas horas extras al mes. Definimos otra variable de ingresos sin auxilio, cual definimos que es entonces simplemente la suma del salario mensual por la cantidad del recibido por las horas extras laboradas al mes. Esto entonces sería ingresos sin auxilio. Esto lo utilizamos para poder calcular el descuento de salud y pensión, que corresponde a 4% cada ítem, entonces sumados dan 8%. Entonces le saco el 8% directamente a este valor sin auxilio y eso es lo que vamos a descontar al final. Entonces, validamos para poder saber si vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte o no en el cálculo, si el empleado tiene derecho a auxilio de transporte o no. Eso lo guardamos en la variable auxilio de transporte. Entonces, accedemos nuevamente a empleados.get en la posición id para obtener el empleado su id y accedemos con auxilio de transporte, que es el nombre de la variable donde vamos a almacenar un true o false, dependiendo de si recibió o no auxilio de transporte. Si recibió auxilio de transporte, o sea, si es verdadero, ingresa por el if y entonces lo que hacemos es simplemente al subtotal, ahí sí calculamos directamente, entonces sumamos
el salario lo recibido por valoras extras más el auxilio de transporte, le restamos el descuento que ya previamente habíamos calculado de pensión y salud, y a ese valor lo dividimos por dos porque todo este valor nos va a dar es el salario mensual. Como lo necesitamos calcular quincenal, entonces lo dividimos por dos y eso es lo que hago quedar en subtotal. ¿Sí? Si el empleado no recibe transporte, entonces simplemente hacemos el mismo cálculo sin tener en cuenta aquí la suma de el auxilio de transporte. Entonces si vemos solo sería correspondiente a la suma del salario más lo recibido por valor de estas trabajadas en el mes menos el descuento de salud y pensión, y a eso todo eso lo dividimos por dos. Entonces ya aquí en subtotal tendríamos el valor de la quincena de ese empleado. Con ese dato lo que hacemos es agregarlo a la lista con el método add, o sea, a la variable nómina, que es una list de dobles, lo agregamos entonces el valor de la nómina del empleado que acabamos de calcular en la iteración del ciclo for, y procedemos a seguir iterando al 0, 1 y 2. Cuando llegamos al 2, esta sube, va a valer 3, ya no ingresa, entonces salimos y lo que hacemos es retornar ya todo la lista de valores dobles, o sea, de los valores correspondientes a la quincena de cada empleado. Entonces es lo que retorna, listo. Esto entonces es lo que simplemente necesitamos trabajar en nuestra clase empleado, que es la que hay que entregar en el reto. Para poder validar, entonces dentro de la clase principal, que es liquidar, lo que vamos a hacer es simplemente definir unas variables, pues ya importo nuevamente aquí la librería ArrayList porque vamos a utilizar una lista de arreglos y una ArrayList y la librería Scanner para capturar los datos por teclado que nos van a alimentar entonces los datos de los empleados. Listo, entonces dentro del método principal, entonces defino una variable entero para las horas, otra variable boolean para validar si tiene auxilio de transporte, la llamo aus transporte, y otra in salario. Y otra variable, un tipo string, donde vamos a guardar el nombre. Creamos entonces, creamos dos variables tipo array list, una para empleados, para llenar los datos de empleados, y otra para un arreglo vacío. Empleados 2 se va a ir vacía para validar pues también cuando llevemos a calcular la nómina de un arreglo vacío. Creo también entonces una variable nómina de arreglo de lista doble donde vamos a recibir el resultado de el método liquidar nómina quincenal, y defino entonces aquí también directamente esta variable empleado, en una variable empleado para ir almacenando los datos de empleado, y después esta variable se la ingreso a la lista de empleados para ir llenando la lista. Listo, la defino aquí directamente con datos pues no definidos, porque si vemos acá, si no la defino me va a generar unos errores acá, cierto, me dice pues que no puede encontrar la variable eh, empleado. Entonces aquí lo que hago es definirla, pues porque podríamos haber hecho así solamente, pero que nos sale que la variable puede no haber sido inicializada, cierto, que eso es ya pues como que tiene una forma diferente de compilar, entonces necesariamente tenemos que inicializarla para que no nos arroje ese error o esa alerta. Listo, entonces creo acá la variable empleado y creo pues dos variables tipo scanner, una para capturar los valores string o booleanos y la otra para los valores int, ya que cuando capturo todo en un mismo objeto de hablar escáner, paso de capturar string a enteros, me genera un doble salto de línea, ese error pues se podría solventar adicionándole entre lectura de string a entero o un netsline sin asignárselo a ninguno, pero más bien yo lo hago con dos variables, ¿sí? Para no tener ese problema. Entonces prosigo dentro de un ciclo for para capturar
los datos de por teclado de cada uno de los empleados. Entonces le pido pues que ingrese el nombre del empleado, lo capturo entonces con este objeto tipo escáner, capturo entonces el nombre con el método NetSlime, le pido las horas estas que elaboró en el mes el empleado en la iteración que damos, el 0, el 1, el 2, ¿cierto? Entonces lo capturo con el otro objeto dato.netInt para capturar el entero, guarden las estas, le pido que ingrese un valor booleano, lo capturo con dato, el dato, o sea, dato lo utilizo para capturar tanto el entero como el booleano, ¿cierto? Entonces aquí con el método netsBoolean capturo entonces true o false, eso lo asigno a la variable transporte. Y por último ingreso el salario del empleado, ¿cierto? Lo capturo con entero, dato.netInt, y ya obtenido esos datos, teniéndolos ya en variables, lo que hago es instanciar un nuevo objeto tipo empleado y se lo almaceno a la variable que previamente hemos creado acá como empleado. Entonces instancio un nuevo objeto ya con los datos que capturamos para que entonces llene esos datos en el objeto, el nombre, las horas extras, el transporte y el salario. Listo. Y se lo voy agregando a la lista de empleados, ¿cierto? Por cada iteración, con el método add, que es un método pues, de ArrayList, lo que hago es ir incrementando el tamaño de la lista. Esa es la diferencia entre un ArrayList y un arreglo normal. Un arreglo normal que tiene un tamaño definido, mientras que el array list lo podemos ir creciendo a medida que se dé la necesidad. Listo. Entonces aquí va creciendo. Cuando entra a primera iteración con i valiendo 1, pues aquí empleados lista va a tener solo un elemento, ingresa al segundo, le agregamos el segundo y al tercero, ya cuando termina el tercero ya va a tener 3 elementos, que son los 3 empleados. Una vez llenemos los datos, ya tenemos entonces la lista de empleados llena y procedemos a llamar entonces con el método liquidar nómina quincenal de empleado, ¿cierto? Le paso la lista de empleados y él nos va a devolver, nos va a hacer los cálculos que definimos entonces en el método que explicamos anteriormente, en este método. Entonces él va a ir a hacer todos estos cálculos y nos va a devolver la lista con la nómina, ¿cierto? Entonces aquí simplemente él nos devuelve una lista, una array list de dobles y lo guardamos en esta variable nómina, que previamente pues aquí habíamos definido también como array list doble principal. Ya tenemos la información, simplemente entonces lo que resta es seguir a imprimirla. Aquí lo que hice fue una impresión por cada ciclo del mismo valor 2 veces, una redondeada y otra sin redondear. ¿Por qué? Porque tuve una pequeña diferencia en el último dato, el cual me da con un dígito diferente, pero al montarlo en la plataforma lo monté así como lo tengo y no me arrojó ningún error. Entonces de pronto fue un error de redondeo al momento de imprimir el documento para la solicitud de requerimiento. Listo. Entonces aquí lo que hago entonces es imprimir 2 veces, como le dije, la nómina que calculamos de los empleados. Por último, lo que hago es también volver a llamar el método liquidar nómina quincenal, pero esta vez con la lista de empleados que nunca la llenamos, o sea, la pasamos vacía, y él lo que hace es que nos va a devolver un null y entonces no nos imprime nada. Listo. Vamos a proceder entonces a ejecutar el programa nuevamente. Aquí entonces le voy a dar los datos que nos dan en el documento, que sería ADA, horas estas 3, auxilio de transporte sí, y salario mensual 980.000. Entonces aquí le damos ADA, horas estas 3, recibe auxilio de transporte en true, 980.000 de salario mensual. Vamos con el siguiente empleado, que es Laura. Laura, 2 horas extras de trabajo mensual, recibe auxilio de transporte, el salario entonces vemos que es 1.050.000. Y vamos con el tercer empleado, que es Carmen, horas extras 5, recibe auxilio de transporte y el salario es 1.085.000, ¿cierto?
Entonces una vez termine, él me imprime el valor redondeado, 509.662. 509.662, correcto. Aquí sin redondear, entonces vemos que este valor que estamos dando son redondeados. El segundo me da 540.252 redondeado, ¿sí? Entero, o sea, me da ese entero. Y este me da 562.723. Y aquí me da 562.724. Yo lo subí igual a la plataforma así y a mí me corrió bien al 100%. Entonces, para que tengan en cuenta, a mí me dio esa diferencia, pero igual no me colocó ningún problema al validador. Y por último, imprimimos pues como la nómina de una lista vacía. Obviamente pues no nos imprime nada porque es null y ya. Tengan en cuenta entonces, yo a la hora de subir el archivo al CodeGrade, lo que hice fue, la primera vez pues lo subí igual acá, fui y busqué este archivo emplea.java donde lo guardan 8 bits, pero como el archivo se va con package y todo, a mí no me compiló. Entonces lo que hice fue coger y copiar todo este menos el package, lo copié y generé un archivo en un blog de notas, lo generé aquí, pero para generarlo pues lo copié, ve, copiamos, le da archivo guardar como, tengan en cuenta que aquí al guardarlo no vamos a seleccionar documento de texto sino todos los archivos y le damos el nombre exacto que nos están pidiendo, que es empleado con la E mayúscula .java minúscula, listo, lo guardamos porque lo voy a reemplazar porque ya existe y este fue el archivo que subí a la plataforma para que lo tengan en cuenta. Entonces debe irse sin el package porque si no eso les va a generar error. Listo, espero entonces hayan entendido. Nos vemos en la próxima entrega.